Bueno, hermanos, amigos, esta mañana vamos a hablar sobre un mensaje que encontramos en el Antiguo Testamento. Y dirán, bueno, ¿por qué estamos hablando sobre sí, huesos secos, sobre Tziva, calaveras? Sí, no estamos en octubre, ¿verdad? Y la gente regular en octubre se festeja, ¿verdad?, el Halloween y todo lo demás. Pero cuando vemos la palabra de Dios, hermanos, encontramos una historia en el Antiguo Testamento que habla sobre Ezequiel. Y creo que cuando vemos esta historia hay muchas cosas, ¿verdad?, que podemos entender, que podemos quizá estudiar, que quizá podamos ver. Y en esta mañana solamente traigo unos cuantos puntos, ¿verdad?, que yo encontré son beneficiosos, ¿verdad?, para todos y cada uno de nosotros. Ahora, si me acompañan allá al libro de Ezequiel, por favor, en el Antiguo Testamento, y en el capítulo 37, van a ser los versículos 1 al 14. No los vamos a leer todos, ¿verdad?, pero vamos a tratar de agarrar lo que mejor podamos de la palabra de Dios. Y algo que se me venía a la mente, hermanos amigos, es de que a través de la historia, leyéndola, agarra la atención de uno y dice, bueno, ¿qué habrá pensado Ezequiel al estar allí viendo todo esto que ocurría? Y déjenme decirles, hermanos amigos, que cuando uno está quizá pasando por una situación que se podría decir un poco miedosa, ¿verdad?, como nos gusta describirlo en términos humanos, decimos, bueno, ¿qué habrá visto, Ezequiel? ¿Qué habrá sentido, cuando está viendo todos estos acontecimientos? En lo personal, hermanos amigos, creo que no hay algo tan espectacular, tan sensible, tanto que nos vamos a pegar como en mi percepción, de estar quizá a la medianoche, allí en la oscuridad del desierto. Quizá no saber qué está a su alrededor, más que prender las luces del carro, solamente para enterarse que quizá está enseguida de un cementerio, y en donde estaba en ese lugar había mucho pasto, pero el pasto cuando crece alto, unos cuantos pies, y está seco, hace un ruido curioso, hace un ruido fuerte. Y a pesar de ese ruido y todo, en la troca en la que yo estaba, se empezó a acelerar. No hay ninguna cosa más semejante a decir qué es lo que está pasando en este momento. Después, hermanos, a través de lo que pude ir aprendiendo, la troca era una troca 2008, era una diésel. Y en ese tiempo la camioneta Ford desarrolló que para limpiar el sistema de escape, el vehículo se aceleraría solo. Lo que producía, que cuando el carro estaba ahí parado, la camioneta, pues se subían las revoluciones y básicamente se aceleraba el carro. Yo no sabía eso, pero al estar allí, en la media de la noche, en la oscuridad, y luego prender y estar enseguida en un cementerio, y el carro se empieza a acelerar, créanme, que era lo increíble, era algo sorprendente. Dije, caray, ¿qué está pasando aquí? Pero después sabemos pues que nada de eso era algo para tener miedo, eran simplemente las circunstancias, el aire, el sonido, los vehículos que desarrolla el ser humano con un punto. Y cuando vemos a la luz de las Escrituras, hermanos amigos, el comentario y las palabras que dice aquí la palabra de Dios, dice el capítulo 37, versículos 1 en adelante, dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Hermanos amigos, pónganse en el lugar de Ezequiel. Dice, usted está allí, viene Dios, dice, por medio de una profecía, lo lleva a ver el pensamiento en sí para asemejarnos un poco, quizá un sueño. Y usted ha tenido esos sueños que son bien reales. No sé si les ha pasado, usted puede ir corriendo y no corre lo suficientemente rápido. Quizá usted, en mis sueños trato de golpear algo, pero es bien lento, pero se siente tan real que cuando uno se levanta de ese sueño dice, ¿qué es lo que pasó?
Hermanos, amigos, pongámonos en el mismo, en el mismo pensamiento que Ezequiel. Dice aquí que vino Jehová, dice, y lo llevó en el espíritu, en su pensamiento, en esa visión, dice, en esa profecía, dice, y me puse en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dice el versículo 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Hermanos, amigos, algo que podemos aprender de estos versículos es de que no debemos de cuestionar nunca a Dios. Dios tiene un propósito por cual Él hace las cosas, y para nosotros, siendo humanos, siempre tratamos de pensar, bueno, ¿por qué? Y empezamos a debatir con Dios, como si nosotros supiéramos mejor que Él. Cuando algo sucede, cuando algo acontece en nuestras vidas, siempre decimos, bueno Dios, pero ¿por qué? Si yo soy tan bueno, si yo trato de hacer todas las cosas para ti, ¿por qué suceden estas cosas a mí? Hermanos, amigos, Ezequiel, cuando ve esta visión, dice que él nunca cuestiona a Dios y le dice, oye, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Por qué estoy viendo esto? Simplemente, dice, él ve la situación y se pone a analizar las cosas y dice, bueno, ¿qué es Dios? ¿Qué eres lo que tú me quieres enseñar a través de esto, Dios? Y ese pensamiento, hermanos, amigos, es lo que nosotros tenemos que tener para todas las cosas de Dios. No ponernos a cuestionar, bueno, Dios, ¿por qué? Simplemente, si es algo de Dios, es algo que Dios manda, debemos sujetarnos y debemos de hacerlo lo mejor que podamos para las cosas de Dios. Hermanos, dice el versículo 3, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Hermanos, ¿qué respuesta de Ezequiel? ¿Cuál mejor respuesta podría haber buscado? Vemos allí que Ezequiel no tenía esperanza en esos huesos, dice, eran secos, no había vida en ellos. Dice, pero sí tenía esperanza en Dios. Él sabía que Dios tenía un propósito, tenía un plan, y él es en lo que él estaba confiando. No se puso a pensar, a debatir, bueno, pues, ¿por qué estoy aquí en este cementerio? Podemos leer en la historia e imaginarnos de que a lo mejor podría haber sido una gran batalla. Dice, había miles de huesos. Dice, y él caminó por toda esa área donde había muchos huesos. Ahora, nos podríamos preguntar nosotros también, bueno, ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Qué era lo que Dios quería dar a entender a Ezequiel por medio de esta visión? Hermanos, Ezequiel no se atrevió a saber lo que Dios quería hacer con los huesos. Él le dijo, tú lo sabes, tú sabes mejor que yo qué es lo que me quieres dar a conocer. Hermanos, Ezequiel confiaba en que Dios sí sabía lo que él iba a hacer con esos huesos. Hermanos, dice en el versículo 4, dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí la palabra de Jehová. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, amigos, pensarían que es una locura, craziness, madness, el decir, voy a predicar la palabra de Dios a huesos secos? Si nosotros estuviéramos en la misma situación, podríamos decir como Ezequiel, decir, bueno, pues lo voy a hacer. Dice allí, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles. Fue una orden directa de Dios. Fue algo que Dios le estaba pidiendo a Ezequiel que hiciera. Pero nunca va a encontrar, hermanos, en cualquiera de los capítulos de Ezequiel, donde Ezequiel le dijo a Dios, bueno Dios, ¿y por qué? ¿Sabes qué? No creo que sea lo mejor, para mí ni para el pueblo. Recordando que el pueblo de Israel está dividido, está bajo esclavitud. Y le dice, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu.
y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder. Él le dijo a Ezequiel: Ezequiel, tú predicas estos huesos y esto es lo que yo voy a hacer con ellos. Les voy a dar, dice, vida. Les voy a llenar, dice, de tendones, les voy a volver a su carne. Hermanos, ¿para cuánta gente no podrá hacer esto una locura? Decir, bueno, que Ezequiel no estaba bien en la mente, ¿cómo pudiera o podría haber hecho o iba a ser Dios esto? En ninguno de nosotros, en su mentalidad, podría decir, es algo correcto. Sino diríamos, es una locura, no puede acontecer. Estos huesos están secos, no hay vida en ellos, no hay forma posible que vuelvan a traer vida. Pero hermanos, veamos lo que dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 8, por favor. No pierdan ahí Ezequiel, lo vamos a regresar después. Pero vamos allá a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, amigos, fijémonos cuál es el pensamiento de alguien cuando totalmente confía en Dios. Lo que para mucha gente puede ser una locura, dice, para los que creen en el poder de Dios, dice, es poder. Hermanos, amigos, ¿cuántas las veces usted piensa y se pone a pensar, ¿qué es lo que mis amigos piensan de mí? ¿Qué es lo que mis familiares van a pensar de mí al yo tratar de hacer las cosas de Dios? Hermanos, amigos, habrá gente que nunca entenderá por qué usted se levanta en las mañanas y viene aquí los domingos a adorar a Dios. Hay gente, ¿verdad?, que va a decir, si este es tu día de descanso, ¿por qué no estás descansando? Si este es un día, ¿verdad?, que no estás yendo a la escuela, ¿por qué te tienes que levantar temprano para ir a adorar a Dios? Dice la palabra, dice, porque la palabra en la cruz, dice, es locura a los que se pierden, a los que no tienen esperanza, a los que no quieren hacer las cosas de Dios. Dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Veamos la confianza, la seguridad de cuando uno cree a las cosas de Dios, el gran poder que tiene la palabra de Dios en nosotros. Puede hacer cosas geniales, cosas estupendas, cosas de las cuales nadie de nosotros en sí puede hacer. Dice el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, aquí Pablo a los Corintios les dice, bueno, ya que ustedes están diciendo de que lo que nosotros predicamos, aquel mensaje en la cruz, es locura, dice, por esa locura de la predicación, dice, somos salvos por Dios. Hermanos, amigos, no le importe lo que la demás gente piense de usted en cuanto a las cosas de Dios. Si a usted lo critican por hacer bien las cosas de Dios, qué bueno. Que le digan, ¿sabes qué? Estás totalmente loco. Bueno, quizá. Pero esa locura, dice la palabra de Dios, salva. Esa locura de hacer todas las cosas que Dios nos pide, dice, eso nos va a dar nuestra recompensa. Versículo 22. Porque los judíos piden señales. ¿No es así hoy en día también? Es que queremos que se vea el poder de Dios. Queremos que quizá haya conciertos, que quizá haya humo, que haya un espectáculo para saber que Dios está allí. ¿Cuántas veces no han oído personas que mencionan, es que realmente no voy a ir a donde tú te reúnes
Pues porque está como medio muerto, como que no hay, ¿verdad?, esa interacción, no hay ese avivamiento que ellos le llaman. Hermanos, dice, los judíos piden señales. Dice, y los griegos buscan sabiduría. Gente que dice, queremos a alguien que nos enseñe la palabra de Dios, pero que tenga elocuencia, que use palabras, ¿verdad?, bien grandes, que sepa, ¿verdad?, explicarse de la palabra de Dios. Hermanos, dice el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque era algo sencillo que ellos tenían que entender. Pablo les decía, este Cristo que ustedes crucificaron, dice, Él era el Salvador del mundo, Él era el Mesías. Y los judíos en su pensamiento, ellos decían, ¿cómo me puedes decir tú que he estado esperando todas estas profecías y decirme que el Salvador iba a morir en una cruz como un criminal? Eso yo no lo puedo aceptar. Eso yo no lo puedo entender. Hermanos, dice aquí, dice, y para los gentiles locura. Es decir, no tenía ciencia. No puede ser posible. No puede ser posible que alguien muera en una cruz y reviva en 3 días. Eso es algo ilógico. Hermanos, amigos, la palabra de Dios tiene poder. Dios dijo que iba a venir un Salvador al mundo, que iba a morir por todos para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Nuestra confianza está, nuestra fe depositada en ese pensamiento. Y cuando tenemos ese pensamiento, dice, Dios tiene el poder para actuar en nuestras vidas. Hermanos, locura para algunos, quizá, pero esa locura nos va a llevar a la vida eterna. Dice el versículo 24, dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, amigos, la palabra de Dios explica, ¿verdad?, por sí sola, dice, mas para los llamados, aún de toda la gente que piense que es locura, que quizá no tiene ciencia o que no tenga verdad bajo lo que está escrito, alguna gente va a creer, alguna gente quizá no va a creer. Pero el propósito, hermanos amigos, es de que la palabra, esa locura de la predicación, sea llevada a todo el mundo. Hermanos amigos, la palabra de Dios tiene poder. Lo tuvo, ¿verdad?, en el tiempo de Ezequiel, en lo que estamos leyendo en el capítulo 37. Él dio, ¿verdad?, nuevamente vida a esos huesos secos. También, ¿verdad?, puede restaurarnos a nosotros. Hermanos, en esta imagen, ¿verdad?, dice, tú estás loco, ¿cómo puede? Y ve usted, ¿verdad?, una cruz salvarte. Bueno, sin saber, ¿verdad?, que el poder de Dios es lo que está sujetando a esta persona. Para el mundo, hermano amigo, quizás tú estés, ¿verdad?, agarrándote de Dios, agarrándote de algo que les parezca locura, pero esa locura te va a salvar. Contrario de que quizá, ¿verdad?, una persona, como vemos aquí, esta persona dice, nadando sin tener, ¿verdad?, algo donde pisar. Hermano amigo, ¿qué es lo que quieres para tu vida? ¿Quieres tener esa seguridad, esos pies donde algo que te puede salvar los puedes mantener? ¿O quieres, ¿verdad?, seguir nadando en ese mar que tarde o temprano te va a llevar, ¿verdad?, hacia la muerte? Hermanos, dice nuevamente allí en Ezequiel, dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Hermanos, Ezequiel solo hizo lo que Dios le ordenó. No hizo más allá de lo que Dios le pidió. Le dijo, ¿sabes qué? Profetiza y di esto a estos huesos. Y esto es lo que va a ocurrir. Y es todo lo que él hizo. Y Dios tenía su plan. Dios le mostró el poder que él tenía. Hermanos, el Ezequiel no preguntó, ¿por qué? ¿Por qué voy a predicarle a estos huesos secos?
Tú me estás diciendo, Dios, de que yo he sido un profeta entregado a ti, tratando de hacer todo lo que tú requieres de mí, y me traes esta visión a que le predique a estos huesos secos. Hermanos, no debemos de entender el por qué, sino simplemente tener en nuestras mentes qué es lo que Dios manda. Bueno, pero ¿por qué se tiene que bautizar uno? Bueno, porque es un requerimiento de Dios. Pero es que, ¿por qué tengo que reunirme siempre que la iglesia se congrega? Bueno, porque es lo que aprendemos de la palabra de Dios. Hermanos, amigos, no pregunten el por qué, sino hagamos las cosas de Dios, no porque yo lo digo, no porque el hermano Vargas lo diga, sino porque Dios es el que dice que hagamos las cosas. Usted sirva a Dios, no por lo que decimos, sino por lo que usted puede leer en la Biblia y sabe que lo puede salvar. Hermanos, nuestros hijos muchas veces no les decimos, hey, necesito que hagas esto. ¿Y qué es lo primero que dicen? ¿Pero por qué? Esas palabras en inglés, 3 palabras, pero bien fuertes, dicen why. Hasta lo hacen largo, why. Como que si requiere una explicación. Usted sabe mejor que su hijo por qué le está diciendo que haga ciertas cosas. Hermanos, amigos, Dios es lo mismo para con nosotros. Nos está diciendo, hey, necesito que hagas esto para que te salves. Y muchas veces nosotros nos ponemos y decimos, bueno Dios, ¿pero por qué? Hermanos, no cuestionemos el por qué. Hagamos las cosas de Dios porque Él sabe mejor que nosotros. Hermanos, cuando leemos el libro de Hebreos, por tiempo no lo leemos, pero les aconsejo que lo lean. Allí en los héroes de la fe, vemos de que ninguno de ellos, en ninguno de los estatutos, ellos dijeron, bueno Dios, ¿por qué? ¿Por qué es lo que tengo que hacer? Habla allí de Abraham, que dice que dejó su descendencia y se fue, Nunca dijo, bueno, pero ¿por qué mejor no puedo quedar aquí? ¿Qué no serían las cosas más simples? Hermanos, nunca va a encontrar usted en ninguno de los héroes de la fe que cuestionó a Dios, ¿por qué no hacer las cosas? Hermanos, otra cosa muy importante, 206. Usted se pregunta, bueno, ¿qué quiere decir ese número? 206. ¿Alguien tiene algún pensamiento por qué 206? Why 206? Hermanos, nuestro cuerpo humano tiene 206 huesos. Our body has 206 bones. Dice la palabra de Dios, y he aquí y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Veamos el poder de Dios. See God's power. No era solamente, pues se juntaron así como les pareció. Dice, esos 200 huesos, dice, había miles de huesos por todas partes, pero cada hueso se juntó con su hueso. Hermanos, amigos, notemos ese poder de Dios que hizo que esos 206 huesos se formaran perfecto, cada uno con cada uno que le correspondía. Hermanos, tengamos confianza en ese poder de Dios. Tengamos confianza en lo que Dios puede hacer por nosotros. Hermanos, dice Ezequiel, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, dice, son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová, la reunión de Judá e Israel. Hermanos, para terminar, cuando Dios hace algo o manda algo a través de su escritura, hay un propósito, hay una lección. El valle de los huesos secos es una forma para describir la condición material y espiritual
dice que el pueblo de Israel tenía, pero ante el mensaje del profeta, ellos recibirían vida nuevamente por Dios. Hermanos, nosotros cada vez que caminamos en esta vida sin Dios, nos parecemos más al valle de los huesos secos. Si usted está en esta condición, recuerde que Dios le puede dar vida. Si usted está lejos de Dios, acérquese a Él. No importa qué tan abajo, no importa qué tan mal usted pueda estar. Si usted viene a Dios, dice, Dios le restaura a lo que antes era. Le da vida. Hermanos, amigos, ahí en Juan capítulo 11, versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, amigo, el mensaje de esta mañana es, no preguntemos ni cuestionemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Él sabe mejor que nadie qué es lo que usted, qué es lo que yo necesita. Lo único que Él pide es de que usted se entregue su vida a Él para que usted tenga vida eterna junto con Él, morando con Él. Nos preguntamos, y quizá para terminar, un pequeño pensamiento. Se dice de que si yo les enseñara $1, voy a ir más sencillo porque no tenemos tanto dinero, $1, y yo les preguntara a ustedes, ¿quién quiere este dólar? ¿Quién de ustedes diría que no? Y yo digo que los niños y los jóvenes serían los primeros, porque todavía no trabajan y no tienen dinero. Si yo agarrara ese dólar y lo hiciera bolita y les preguntara a ustedes, ¿quién quiere este dólar? Creo que todos responderían que todavía quieren ese dólar. Y si yo agarro ese dólar, lo tiro al piso y lo pisoteo, y luego después lo agarro y los enseño y les digo, ¿quién lo quiere? Ustedes van a decir, yo quiero ese dólar. ¿Por qué? Porque todavía tiene valor. No importa las circunstancias, no importa que esté pisoteado, no importa que esté tirado, que esté arrugado, dice, mantiene su valor. Hermano, amigo, que está lejos de Dios, para usted es la misma situación. Por muchos males, por muchos pecados, por muy alejado, por muy mal que usted piense que está delante de Dios, usted sigue teniendo el mismo valor para Dios que cuando usted vino aquí en el mundo. No importa su condición, lo que Dios quiere es que usted venga y entregue su vida a Él. Hermanos, amigos, esta ha sido la lección de esta mañana. Les doy gracias por su atención. Vamos a ponernos de pie los que podamos para entonar el himno de invitación y así continuamos con este servicio a Dios, esperando de que lo que se haya dicho en esta mañana lo podamos utilizar para nuestras vidas diarias. Gracias.